esto porque... Creo que ya. Entonces, bien. Entonces vamos a poner aquí siempre para el help y enseguida, después de un espacio, pues el nombre ya sea un archivo o la palabra que nosotros queramos identificar o la sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso es seno. ¿Sí? Y ahí nos aparecen algunas, sin D, sin H, pues los hiperbólicos, etcétera. E incluso pues nos podemos empezar a navegar por todo lo que hay con la palabra sin, ¿verdad? Entonces, en ese caso simplemente es help sin. Y pues básicamente nos va a mostrar la documentación. Pues el seno es el seno de X. X es los elementos donde queremos calcular. Si es uno solo, obviamente nos va a regresar un dato escalar. Si son X es un conjunto de elementos y le decimos o le ponemos que lo haga término a término, pues entonces nos vamos a poder calcular el seno de cada uno de los elementos de un arreglo y después lo vamos a poder graficar. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo para llegar a esta parte de que por qué necesitamos una frecuencia angular, ¿sale? Y las cosas que le vamos a ir haciendo para que en lugar de verse en radianes, pues se pueda ver en segundos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita. Entonces, recuerden que prácticamente en cualquier software de cálculo numérico, pues cualquier función trigonométrica va a estar calculada en radianes, no en grados, ¿sí? Entonces, por eso es importante esa parte. En este caso, pues yo les mostré el ejercicio. Obviamente es indiferente para los dos grupos. Yo lo guardé en el grupo 2MM3. Entonces, igual, para que vean cómo está aquí el asunto, pues me regreso a la raíz, al MATLAB Drive, por si alguien lo está trabajando también en línea. Y ahí, sobre el espacio del current folder, le voy a dar botón derecho, nuevo folder. Y entonces, pues voy a crear una carpeta con los ejercicios de cada uno de los grupos. Análisis de señales y sistemas, 2, MM4 en su caso. Entonces, ahí le vuelvo a dar Enter. Entonces, acá arriba ya me dice que está dentro de la carpeta y pues todo lo que ponga en la cree nuevo se va a ir guardando en esa carpeta. Entonces, voy a crear un nuevo script. Vamos a esa parte. Entonces, New Script. Y ya tengo dos, el sin título. Entonces, recuerda lo importante que es de una vez guardarlo. Entonces le vamos a poner como nombre ejercicio 02. Y antes de seguirle lo voy a guardar. Entonces le vamos a poner guardar. Y ya me pide el nombre. Entonces el nombre que yo les fui poniendo fue el que vamos en la unidad 1. Ejercicio 02 para identificarlos pronto. En mi caso, pues le puedo poner el grupo. Entonces le vamos a dar OK. En el suyo, pues no es necesario que le pongan el grupo, ¿verdad? Con que sepan o estén claramente o tengan claramente identificado dónde lo están guardando, pues con eso es más que suficiente, no hay problema. Bien, entonces empezamos limpiando variables por si tuviéramos algo en el espacio de trabajo. Limpiamos variables. Los primeros los iba a ir comentando, de todos modos, para que lo tuvieran a la mano. Entonces, limpiar. Estamos limpiando el espacio de trabajo, luego le ponemos LC. Lo que estamos haciendo es limpiar la ventana de comandos.
Y ahora sí, a partir de ahí, pues vamos a empezar a ver lo del cálculo. Vamos a, bueno, no le puse nada acá arriba en el encabezado, déjenme también de una vez se lo agrego. La función f de t igual al seno. Y de una vez le voy a poner aquí omega t. Muchas veces nada más le ponen que el seno de t, pero en realidad, pues ya cuando queremos estar indicando que tiene una cierta frecuencia, etcétera, pues lo que se hace es que se dice que es omega t, la frecuencia angular por el tiempo. Si la frecuencia angular vale 1, pues obviamente estamos en 2pi radianes, porque la frecuencia angular es igual a 2pi radianes, ¿no? Entonces, eso es así como se indica la función senoidal, ¿sí? Entonces, nada más como recordatorio, si es que no se acuerdan, la frecuencia en hertz, le voy a poner aquí, no, pero, igual a 2 por pi por omega. Entonces, la frecuencia que nosotros conocemos como frecuencia lineal o frecuencia en hertz es igual a 2 veces pi por omega. Y de ahí, pues también podemos rescatar que omega es igual a la frecuencia entre 2pi. Entonces, podemos pasar de hertz a radianes sobre segundo y viceversa. ¿Sale? Entonces, eso ahorita va a tomar un poquito más de importancia cuando vayamos haciendo esa parte, ¿no? Miren, entonces, lo primero que vamos a hacer, como en el ejercicio anterior, pues vamos a declarar un intervalo de tiempo, ¿sí? No le vamos a poner pi ni nada, nada más vamos a poner t, ¿sale? Entonces, le voy a poner que t va a ser igual a un intervalo desde 0 ahorita le voy a poner 0.1, muy poquitos puntos, y le voy a poner un 1, o sea, como si estuviéramos en teoría entre 0 y 1 segundos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular la función senoidal. Entonces, le voy a poner f de t, así tal cual, para que no se confunda con la f que le puse de frecuencia. O ft nada más le voy a poner. Ft, función del tiempo, ft va a ser igual al seno, y entre corchetes, pues de lo que quiero poner, ¿verdad? Que en este caso hasta me lo recomienda ahí, ¿verdad? Pues es la única variable que tengo activa. O sea, el seno de t. Punto y coma. ¿Sí? Bien, entonces, antes de pasar a ver a otra cosa, de meternos en las broncas de la gráfica y qué estoy haciendo, vamos a correrlo para que vean qué es lo que pasa. Espero que se estén imaginando qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando lo corramos. En este caso, pues obviamente esa señal senoidal, al darle yo un vector, no fue necesario ponerle lo del punto, sí me lo calculó, ¿sí? Aquí ya los tengo aquí en el espacio de trabajo, ¿sí? Porque a veces al principio pues sigue viendo pues no es confusión, sino más bien falta de uso o adecuación de que cuándo lleva el punto y cuándo no, ¿verdad? Aquí es una señal senoidal, un seno pues no lo puede calcular digamos, a un vector tal cual, sino se calcula sobre los elementos de un vector. Entonces, aquí ya lo tiene así definido y ya no hace falta. Entonces, pues nosotros aquí ya tenemos que es una tipo doble, ya saben que lo da por default, y ya tenemos T y F. Vamos a graficarlo, ahorita nada más un simple plot, no nos vamos a meter en otras broncas, ¿verdad? Ahorita poco a poco lo vamos a ir construyendo para que vean el, la importancia de por qué sí poner un omega t. Entonces, voy a poner un plot que sería de t contra ft. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya no le puse comentarios, pero si quieren de una vez se los ponemos.
Que nada más es calcular el seno de t. Y graficar. Le voy a dar a ejecutar. Si ahorita a alguien le falta escribirlo, de todo modo le doy tiempo, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo estoy considerando que el t fueran segundos y yo le pongo seno de t, en realidad no son segundos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo ahí? Pues tengo de 0 a 1 radianes, por eso ni siquiera se ve completa la señal senoidal. ¿Qué tendría que hacer para que pudiera graficarme de manera completa? Ah, pues que t sea el equivalente al valor en radianes, o sea, 2pi radianes, ¿se da? Entonces, en ese caso, en lugar de ponerle aquí un 1, tendría que ponerle un 2 por pi. Incluso vamos a hacer la prueba. Si yo nada más le pongo pi, pues me va a graficar nada más el semiciclo positivo. Voy a darle otra vez correr para que se vea. Ahí está, miren, solamente me marca el primer semiciclo, ¿verdad? O sea, el semiciclo positivo. Tendría que ponerle 2 por pi para que se vea el ciclo completo. Vamos a darle. Ahí está un ciclo completo de la señal senoidal, pero en el eje del tiempo, que para nosotros es importante manejarlo como si fuera el eje del tiempo, me va a estar marcando la cantidad de radianes, no me está marcando un segundo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer esa, digamos, conversión para que yo cuando le ponga un tiempo, pues yo sepa que lo que me va a graficar acá con respecto al tiempo va a ser exactamente eso, o sea, un segundo, va a estar en segundos pues el tiempo y no va a estar en radianes. Y entonces, por eso es que en el ejercicio pasado fuimos haciendo de a poco todo eso sobre la señal cuadrada, porque como se basa en esta, pues necesitamos hacer algo muy parecido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Mejor nosotros definimos la frecuencia angular, que son los 2pi, o sea, siempre calcúlame todo sobre sobre la duración de un ciclo en frecuencia angular, o sea, 2pi, y el tiempo, pues yo te lo doy. O sea, yo ya sé si quiero un segundo o 2 segundos o 3 segundos. Ahorita, pues el ejercicio pasado lo puse en un segundo, pues para ver que en un segundo, o sea, como todo lo relacionamos como frecuencia en hertz, entonces los hertz son la cantidad de ciclos de la señal en un segundo, por eso lo pone en un segundo, pero sin problema lo podemos poner 2, 3, 4, 5 segundos si lo que queremos es observar eso, ¿sale? Entonces, si yo le pongo valores al seno de t, pues lo que me va a calcular es el valor, pero lo toma en cuenta como radianes, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No, de mi parte no. No, profe. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para que yo en lugar de estarle moviendo este parámetro del intervalo, yo quiera mostrar la cantidad de ciclos en un segundo? Ahorita lo modificamos si ustedes quieren. Es decir, ¿cómo le hago para yo poner siempre un segundo? Aquí lo voy a poner en segundos. Pues entonces el omega lo pongo aquí adentro, ¿sí? Y lo defino acá para que quede claro o establecido qué es lo que estoy haciendo. Yo ya sé que omega va a ser igual a 2 por pi, la cantidad de ciclos, pero en radianes, ¿verdad? Entonces, aquí es, básicamente lo que estoy haciendo es, esta es la frecuencia angular en radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, ya saben la explicación del por qué, ¿verdad? Entonces, 2 por pi va a ser mi frecuencia angular,
Y entonces, cuando yo tenga el seno de omega o W en este caso, ¿verdad? Por T, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy calculando omega, que es 2pi, con valores entre 0 y 1. Si se fijan, en lugar de poner el 2pi en el tercer dato del intervalo, pues se lo estoy poniendo acá afuera, indicando que es omega. ¿Para qué? Para que si yo voy a modificar el tiempo, pues no tenga que estar calculando cuántos pis corresponden a lo que quiero, ¿verdad? Sino que inmediatamente, pues lo multiplico ahí y se calcula. Ahora bien, acá en el tiempo, como la voy a graficar con respecto al tiempo, ya me va a aparecer de 0 a 1 segundos, ya no me va a aparecer de 0 a 6. Pero la amplitud sí la voy a calcular con respecto a los 2pi, pero ya no me va a aparecer en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendemos, que en el eje del tiempo, precisamente para nosotros, o en el eje de las y de x, como le quieran decir, sí aparezca el tiempo y no aparezca radianes sobre segundo. Entonces, si le doy ejecutar ahí, también me va a graficar un ciclo, pero ya me aparece en un segundo. Pero ahora el detalle es que pues son muy poquitas muestras, ¿sí? Ya se ven más marcados ahí los valores porque entre 0 y 1, ¿cuántos hay? Pues solamente hay 11 valores y al multiplicarlos por 2pi, pues me está prácticamente indicando dónde los calculó. Entonces, aquí también esa es otra ventaja, que simplemente con aumentar el valor, le voy a poner que sean 101 puntos, es más que suficiente como para que ya se vea un poquito mejor el seno. Le voy a dar correr. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces me está dando exactamente en un segundo un ciclo, ¿verdad? Que va de -1 a 1, que es la amplitud base. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces vamos a ir agregándole otras cosas que teníamos en cuenta. Una fue que podíamos ponerle un título después del plot, todo lo que esté por debajo se le aplica el plot. Entonces, le vamos a poner de una vez un título para irnos acostumbrando a ponerle información a la gráfica, como lo hicimos en el ejercicio de la clase anterior que les dejé grabada. Entonces, le vamos a poner un título. Recuerden que en el título va entre comillas dobles, no sencillas. Entonces, le vamos a poner señal senoidal. ¿Sí? Ahorita nada, sí, señal senoidal. Ahorita nada más le voy a poner eso. Ahorita vemos lo de la frecuencia y lo de si se le puede poner incluso hasta la amplitud, ¿no? Nada más para irlo dando. Señal senoidal. Le vamos a ejecutar, nada más para estar viendo que sí lo ponga. Ahí está arriba, señal senoidal. También le podemos poner nombres a los ejes, ¿sí? Entonces, esa parte se le llama como X-label. Obviamente es la etiqueta que va en el eje de las X. Y esta sí va entre comillas simples. Entonces le vamos a poner tiempo y entre paréntesis le voy a poner, está en segundos para que nos quede claro ahí que obviamente si pongo tiempo debe estar en segundos, pero es más, sí es cierto, no se lo voy a poner. Eso es, si digo tiempo, pues no hay otra medida más que el segundo, ¿sí? A menos de que fueran microsegundos o eso, pues había que aclararlo, pero si no, lo tomamos simplemente como el eje del tiempo o simplemente le puedo poner T, ¿verdad? Si es que así lo requiera. En la parte también del eje de la Y, también lo puedo poner. Entonces, ese se llama label o label. Y también va, obviamente, con comillas simples. Y le voy a poner, aquí le puedo poner amplitud o incluso le puedo indicar qué estoy haciendo. O sea, le puedo poner F de T. Nada más que de manera vertical, bueno, ahorita les digo. F de T igual
al seno de omega t. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que hace, dónde lo pone, para que de esto poco a poco vayan poniéndolo en todas sus gráficas que vayan haciendo. Entonces, déjenme le pongo los comentarios de todos para que lo tengan ahí a la mano. Agrega el título o el nombre a la gráfica. En este agrega etiqueta al eje de las X y obviamente el otro agrega una etiqueta al eje de las Y. Lo voy a ejecutar para que se vaya viendo y ahorita vemos lo demás. Entonces, fíjense, ya tengo acá tiempo y acá tengo f de t igual al seno de omega t. Si creen que se ve muy junto, le pueden ir agregando algunos espacios para que se observe un poquito mejor. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, yo, profe, en el del X y el label siempre va nada más una comilla, ¿verdad? No van dos. No, sí, lo aclaré. En el título es comilla doble. En los labels son comillas simples. Muy bien. Gracias. Sí. Bien, otra cosa que quiero comentarles aquí que también ya apareció son, hay algunas advertencias que ponen. Cuando son advertencias, el programa corre sin ningún problema. Cuando son obviamente errores, ahí ya no corre. Es cuando nos dice que hubo un error en tal lado y ni lo corre. ¿Sí? Incluso acá me está poniendo el omega, miren, en el eje del comando. Eso no es el error, pero fue porque ahí se me olvidó el punto y coma. Entonces, coma. Y ya, ¿sí? Ya ya me lo puso, ya no hay advertencia. O sea, me estaba indicando de que estaba poniendo un dato ahí en la ventana de comandos y que después de todo se iba a graficar todo. Entonces, cuando son advertencias, digamos que no hay problema, sí lo va a correr. Sin embargo, pues yo lo que recomiendo es que si está dentro de nuestras posibilidades arreglarlo, pues mejor que quede sin advertencias el programa, ¿no? Eso era todo, mira, esa parte. ¿Sí? Entonces ya tenemos el nombre del plot y todo esto se puede aplicar cuando hacemos subplots. Entonces, a cada subplot le puedo agregar su título y su etiqueta. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No importa, no, profe. Ok. Ahora sí, vamos viéndole modificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero un hertz? O sea, no quiero mostrar un ciclo por segundo, quiero mostrar 2. Entonces, ahora sí, tendría que ponerle, perdón, aquí un fe de ratas. Ahora está ahorita que iba a empezar a explicar, me saltó. Acá arriba puse que f igual a 2pi por omega y no es al revés, perdón. Omega es igual a 2pi por f. Si no, iba a ser incongruente con lo que les estoy explicando. Entonces, omega ya lo definí como 2pi. Ahí la frecuencia sería de 1. Pero ¿qué pasa? Entonces yo puedo aquí poner otro parámetro que me diga qué es la frecuencia. En el ejercicio anterior les puse C como la cantidad de ciclos por segundo. Igual y le podemos poner F, pues la misma, es la cantidad de ciclos por segundo. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y acá dice frecuencia. Espero que no lo copien igual, ¿verdad? Si no, bueno, los comentarios sobre todo. Frecuencia angular. Entonces, yo le puedo poner que F, si yo le pongo igual a 1 para no alterar ahorita nada, esta frecuencia, le voy a poner aquí que F es la frecuencia en hertz, obviamente ciclos por segundo.
Entonces, si yo al argumento de la señal senoidal le pongo W, no, al principio, F por W por T, entonces es la frecuencia angular, aquí está, por omega, que yo la estoy definiendo ya con 2pi, por el tiempo. Como la estoy multiplicando por 1, mi gráfica se va a comportar de la misma manera. Si yo ejecuto el programa, voy a tener una señal que va de 0 a 1 segundos y que solamente va a tener un ciclo de una señal senoidal que va de -1 a 1. Entonces le voy a dar correr. Y no hubo ningún cambio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora a F le pongo igual a 2? Entonces voy a estar calculando, en un segundo lo voy a graficar, pero estoy calculándolo en 2pi. Perdón, en 2 veces la frecuencia angular, o sea, 4pi, y en 4pi caben 2 ciclos, solamente que lo estoy graficando con respecto al tiempo, no con respecto a la cantidad de radianes que me tomó poder calcular los 2 ciclos, ¿sale? Entonces, de esa manera, pues simplemente moviendo un parámetro acá, pues ya le digo a la función todo lo que debe calcular y en automático me lo dé, porque si no, tendría que estar modificando la función a cada rato, ¿verdad? Que si F, que si omega, que si esto, que si lo otro. En cambio, así, los dejo por separados esos parámetros que voy ocupando y pues ya mi representación la hace de manera pues, prácticamente automática, ¿verdad? Nomás vuelvo a ejecutar el programa y lo vuelve a poner. Con respecto a cómo aumentarle la frecuencia, ¿hay alguna duda o pregunta? Creo que no, todo bien. Bien, entonces continuamos. Ya sabemos que con la F le podemos estar moviendo la cantidad de ciclos que quiera mostrar en un segundo. Ya expliqué por qué en un segundo. Le podemos poner 2, 3 o 4. ¿Sí? Ahorita la idea es pues, identificar eso, que se entienda bien por qué estamos haciendo todas estas operaciones. La otra es que no siempre requerimos una señal que vaya de -1 a 1. A lo mejor la requiero de -0.5 a 0.5 o de 10 a 10. Entonces, lo que tengo que hacer es un escalamiento en amplitud. ¿Sale? Entonces, ese escalamiento en amplitud, pues es multiplicar el valor que me da la señal por un valor que yo quiera, ¿verdad? Porque está basado en el 1. Si lo multiplico por 2, pues va a ser de -2 a 2 y sucesivamente. Entonces, esa amplitud la voy a poner como A. Bueno, le pongo A mayúscula. Es igual, ahorita le voy a poner un 1 para ver que no estoy alterando de nada esa parte de mi señal. Entonces, la A pues básicamente va a ser la amplitud de la señal senoidal. Entonces, ya no voy a ponerle nada al argumento, sino se lo voy a poner acá, ¿verdad? A más el seno de todo lo que yo tenga, ¿verdad? De F por omega por T. Entonces, a esa amplitud que está calculando esta señal, le voy a sumar esta constante. Lo que va a pasar es, perdón, le puse más, es por. A por todo lo que es de entre 0 y 1, pues lo va a multiplicar por A y obviamente se va a ver reflejado en la amplitud, pero no va a afectar la frecuencia. Entonces vamos a ponerle también la frecuencia 1 para que se vea que no estoy alterando nada, ¿verdad? Entonces voy a correrlo y le puse una frecuencia de 1, ahí está, un ciclo en un segundo. Y como la amplitud es 1, me lo grafica de -1 a 1, sin ningún problema. Entonces, a la amplitud, si yo le pongo pues 5, 5 por 1, pues me va a dar 5, y 5 por -1 me va a dar -5, que son los valores máximos que pueda llegar a tener, ¿verdad? Entonces, ahora mi señal senoidal va a ir de -5 a 5, y nada más en un ciclo. Pero igual, si yo le pongo que quiero 10 ciclos en un segundo,
pues también me lo va a hacer, ¿verdad? Con esa amplitud de 5. Entonces, de esa manera vamos a poder hacerlo. Si se fijan, como ya son más ciclos, ¿qué pasó con la señal senoidal? Ahora parece como un trapecio, ¿verdad? No parece señal senoidal. ¿Qué podríamos hacer para que sí parezcan ciclos de señal senoidal? ¿Qué creen que se deba hacer? Con más muestras, ¿no, profe? Más muestras, entonces aquí también esto es parte de lo que habíamos visto, de que entre más grande sea la frecuencia de la señal que quiero reconstruir, pues más muestras necesito, porque si no, ya no se va a poder hacer nada. Déjenme, le pongo antes de aumentarle las muestras, le voy a poner frecuencia de 20 Hz. Como son las mismas muestras para la misma señal, pero la frecuencia aumentó, vean, ahora aparecen triangulares. Entonces, pues no que era una señal senoidal. Pues sí, sí la estoy calculando como una señal senoidal, solamente que ahora esa frecuencia no fue suficiente. Si nos vamos a la parte, digamos, de qué estamos haciendo aquí, ese punto 0,1 es como si tuviera o sea, es una centésima de segundo, es como si tuviera una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Y estoy tratando de representar una frecuencia de 20 Hz. Es 5 veces más. Y si se fijan, ni siquiera aparece senoidal. Es decir, el teorema de Nyquist solamente me dice que tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia angular, perdón, la frecuencia de la señal. Pero ya en la realidad es que a veces 5, 6, 7 veces más no basta. A veces son hasta 10 veces más lo que se le debe de poner para que más o menos tengamos una reconstrucción, digamos, decente de mi señal, ¿sí? Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos que aumentar la frecuencia de muestreo. Le voy a poner otro 0, como si fuera una milésima, entonces es como si estuviera muestreando a 1 kHz, ¿verdad? Entonces, a 1 kHz, una frecuencia de 20 Hz, pues ya es más que suficiente para poderla mostrar. Ahí va. Y ya. A lo mejor se alcanza a ver un poquito triangular, pero es porque ya son muchos ciclos en la ventanita, ¿no? Pero le voy a regresar a la de 10 para que esa también se observaba trapezoidal, para que vean que ya aparece senoidal. Ahora sí, miren, ya aparecen ciclos de una señal senoidal y no una señal trapezoidal, ¿sí? Entonces, entre más frecuencia quiera yo, entre más frecuencia tenga una señal que yo quiera reconstruir, también necesito tener la cantidad suficiente de muestras para poderlo hacer, porque si no, se va a aparentar que no es lo que estoy reconstruyendo, ¿verdad? Aparentemente no se veía con una señal senoidal, aunque sabemos que sí la estoy calculando con el seno. Pero ¿qué pasaba? Que eran muy pocas muestras para poderla representar, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, todo bien. Ok. Y por último vamos a poner la parte también del desplazamiento en amplitud. En el ejercicio ese tampoco vimos desplazamientos ni escalamientos en el tiempo. Ya en algún otro ejercicio lo vamos a poner, ¿eh? De a poquito lo vamos viendo. Entonces, a esta señal, si yo quiero subir o aumentar su nivel de offset, que es básicamente el offset, pues un nivel de corriente directa sobre el cual se monta la señal. Por ejemplo, aquí el offset es de 0, porque sobre el eje en el eje de la amplitud, sobre el 0, se está construyendo mi señal senoidal, que va hasta la cresta, que vale 5, y hasta el valle, que vale menos 5. Entonces, yo puedo hacer que suba o que baje la señal sin alterar su frecuencia, sin alterar su amplitud, pero moviéndola con respecto a partir de donde se reconstruye. Es decir, no siempre la tengo que tener en 0 o la necesito en 0. La puedo tener en cualquier otro lugar de la amplitud donde se necesite. Entonces, esa parte del desplazamiento, si nos remontamos a la parte teórica, pues vamos en más K, ¿sí? Ese más K
lo vamos a poder poner aquí en nuestra función. Primero lo voy a dejar acá. Le voy a poner K igual a 0. Y pues voy a poner ahí el comentario, que es el desplazamiento en amplitud. Que también pues se le puede poner como un offset, que eso también siempre lo debemos de cuidar al momento de estar utilizando los generadores de señales en el laboratorio. Por lo general, los digitales, el offset es de 0, y en los que no son totalmente digitales, o sea, los de marca Rigol de laboratorio, eso sí lo hacen así en automático. Los otros sí hay que saberle, hay que estarlo ajustando siempre, ¿verdad? Los Rigol pues ya son antiingenieros y los otros no. Entonces, pero eso es básicamente el offset, es un nivel de corriente directa sobre el cual se monta una señal. Y otra vez me dice que tiene un problema, necesita cerrarse. Y pues ahí las ventajas de ya haberlo guardado, ¿verdad? Pues siempre lo primero que hago es guardar mi programa. Déjenme que se reinicialice y seguramente el último comentario fue el único que no se guardó, entonces no es como que pierda toda la información, ¿verdad? En cambio, si no lo guardo, pues voy a perder la información. K igual a 0, no, sí lo guardó todo, ¿verdad? K igual a 0 es el desplazamiento en amplitud, nada más me está marcando el punto y coma. Listo. Sí, entonces lo voy a ejecutar. Otra vez voy a poner todo a su valor por default. Frecuencia de 1, amplitud de 1 y un desplazamiento 0, digamos, para que me genere una señal senoidal de 1 Hz que va de -1 a 1, sin ningún problema. Y esa nada más le sumamos acá, ¿verdad? Más K. ¿Sí? Entonces, pues vamos a correrlo. Recuerden, nos debe dar una señal senoidal de 1 Hz que va de -1 a 1. Ahí está. Entonces, si ya le empiezo a mover la frecuencia de 2, digamos que la amplitud es de 3, y el offset puede ser tanto positivo como negativo y no necesariamente tiene que ser entero. ¿Sale? Entonces, le voy a poner -0.5, por así decirlo. Y déjenme, lo único que ya vi que no guardó fue lo que le puse aquí entre paréntesis, que era, a esto se le conoce como offset. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Si esta amplitud, bueno, también aquí le voy a poner, esta amplitud es de pico. Sí, normalmente casi todos los sistemas que nos grafican y eso, cuando nos piden amplitud, casi siempre nos piden las de pico. Siempre hay que verificarlo ya en el software en específico, pero normalmente nos ponen pico. Entonces, si yo de pico tengo 3, quiere decir que mi señal va a ir de -3 a 3. Y si yo le pongo que todavía le agregue un desplazamiento en amplitud de -0.5, entonces va a ir de -3.5 hasta 2.5, es decir, su amplitud de pico a pico se va a conservar, que es el doble de la de pico, ¿no? De 6. Entonces, así como está, le voy a dar a ejecutar. Y entonces ahí observamos que va de -3.5 hasta 2.5. Pero en total siguen siendo de donde empieza a su cresta, la amplitud pico, que son los 3, y desde donde empieza, que es el -0.5, hasta su valle, siguen siendo 3. Entonces, el voltaje pico se conserva, ¿verdad? No hay ningún problema, solamente le estamos haciendo hacia arriba o hacia abajo. Si yo quiero que la señal vaya, por ejemplo, aquí de 0 a 6, pues entonces K debería de ir de 3 para que empiece de 0 y se vaya hasta el 6. ¿Sí? Va a seguir siendo la misma señal, pero va a ir ahora desde 0 hasta 6. Su eje, donde empieza, o sea, en una fase 0, digámoslo así, empieza en 3, no empieza en 0. Entonces, de esa manera podemos estar manipulándolo.
Entonces, en el ejercicio que les pasé ahí en el video, que era para generar una señal cuadrada, se basa en una señal senoidal. Por lo tanto, esto mismo se lo tuvimos que, o por eso se lo puse o se los expliqué en la parte del ejercicio de la señal cuadrada. ¿Por qué? Porque la señal cuadrada la reconstruye basada en una señal senoidal. ¿Sale? Entonces, a eso es lo que quería llegar, el por qué se tiene que utilizar prácticamente lo mismo que hicimos aquí en el ejercicio de la señal cuadrada, a pesar de que ya hay una función de square que la reconstruye. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, vamos bien. Vamos bien. Ninguna duda. Bien, entonces ahora vamos a hacer un poquito más rápido el ejercicio 3. Ya con esto, si ya se quedó entendido y comprendido el porqué de esos parámetros, entonces vámonos al ejercicio número 3, que sería generar una señal triangular o diente de sierra. Entonces voy a crear otro. Entonces le voy a poner nuevo script. Le voy a poner que este es el ejercicio 3. Y le vamos a poner que es para generar una señal triangular o diente de sierra y mostrarla en tiempo continuo. De hecho, esto fue lo que también faltó ponerle a manera de comentario en la del ejercicio 2. Entonces voy a copiar. Se lo voy a pegar aquí también. Mostrarla en tiempo continuo. Después vamos a ver esto mismo, pero le vamos a tener solamente que modificar la parte de graficarlo para que nos lo muestre en tiempo discreto, ¿sale? Pero eso ya va después. Entonces, ejercicio 3, generar una señal triangular o diente de sierra y mostrarla en tiempo continuo. Aprovecho para guardarlo. Entonces, este se va a llamar unidad 1. Ejercicio 03. Y en mi caso, pues le pongo el grupo que sería el 2mm4. Voy a dar OK. ¿Sale? Me espera que me indiquen que ya van en esa parte. Sí, yo ya. Yo también, profe, ya estoy. Sí, Ok. igual. Listo, profe. Bien, pues como les decía, bueno, pues eso le hice ahorita que faltaba, digamos, relativamente poco tiempo para que se termine la clase, pues es básicamente igualito al ejercicio 1. Entonces, pues ni modo, sí lo voy a aplicar la de copiar y pegar y ahorita les digo que le movemos, ¿no? Entonces, Control C, ahí ustedes deben de también tener su ejercicio 1. Lo pego. Pero igual ya saben, limpiamos variables, limpiamos ventana de comandos, generamos un intervalo de tiempo. Le dejo el último que le pusimos por si le ponemos más ciclos. Pongo el periodo de la señal o lo que nosotros le llamamos frecuencia angular. ¿O saben qué sería eso? La cantidad de ciclos o la frecuencia en hertz, así lo voy a dejar como C. La amplitud, ahorita le voy a poner igual amplitud de 1.
La K, que es el desplazamiento en amplitud, ahorita le voy a poner un 0. Y en lugar de D, que es el ciclo de trabajo, ahora lo que se le indica es la posición del eje vertical del triángulo. Entonces, le voy a poner pos de posición. Digamos que es como si estuviéramos manipulando la fase de la señal senoidal, pero acá, no es que estemos manipulando ya la fase de la señal triangular, si nada más estamos manipulando en qué parte, si es un triángulo isósceles o escaleno hacia la izquierda o a la derecha, moviendo esa posición. Esa posición debe de ir entre 0 y 1. Ahorita se los pongo en el comentario. Entonces, entre 0 y 1, pues la mitad de 0.5. Es decir, si yo quiero una señal triangular así con un triángulo isósceles, entonces la posición debe de ir en 0.5. ¿Sí? Entonces, déjenme les pongo qué significa esto. Ya no es el porcentaje del ciclo de trabajo, sino es la posición del vértice superior del triángulo. Entre 0 y 1. Un poquito más chica la gráfica. Ahí está, posición del vértice superior del triángulo y el valor es entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si le ponemos 0.5, quiere decir que estamos generando una señal triangular con un triángulo isósceles, la que típicamente sale cuando vamos al generador de señales, ¿verdad? Si yo le empiezo a manipular esa fase o esa posición, pues el triángulo lo puedo inclinar a la izquierda, es decir, entre 0 y 0.5, o lo puedo inclinar a la derecha, es decir, entre 0.5 y 1. Entonces, de esa manera lo voy a manipular. Ahorita vemos algunas corridas donde le movamos ahí para ver esa parte. Entonces, ahora la función, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues ya no es una señal cuadrada, sino es una señal diente de sierra en realidad. Es que aquí siempre se presta, digamos, a confusión. ¿Qué fue primero? ¿El gallo? El huevo o la gallina. Entonces, ¿fue primero el triángulo o el diente, verdad? Normalmente en los generadores de señales ya en la práctica viene por separado, o antes así solía venir triangular y diente de sierra. ¿Cuál es la diente de sierra? La que donde precisamente ese eje, ese vértice superior, o está totalmente a la izquierda, generando una línea vertical a manera de un diente de un serrucho, pues, o de algo que corta, o está totalmente del lado derecho. Entonces, anteriormente así traían los generadores de señales, o una triangular o una diente de sierra. En realidad, pues la diente de sierra es un caso particular de la triangular. Ahora bien, en los más modernos, como algunos de los que tenemos ahí en el laboratorio, nomás viene triangular, ¿sí? O viene diente de sierra y nada más le movemos el parámetro para nosotros hacerla, así como aquí. Entonces, la señal aquí no la llaman como triángulo, sino la llaman diente de sierra, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, por su nombre en inglés, pues es sawtooth, ¿verdad? Su de sierra o para cuchillo, pues algo cortante, y tooth de diente. Entonces, sawtooth. Y la P, ¿por qué, verdad? Ahí está. Y los parámetros van a ser exactamente los mismos. Siempre es la amplitud y ahora no es D, es la posición del vértice. Entonces, nosotros esa amplitud la queremos calcular basado en un radian por segundo, y la frecuencia es la que le vamos a ir indicando cuántas quiero representar en ese intervalo de tiempo. Entonces, por eso dice ahí, calcular la función tomando en cuenta
ciclos, amplitud y desplazamiento. ¿Sale? Déjenme, se los pongo en dos renglones el comentario para que no quede ahí completo. Entonces, para mostrar los resultados, voy a aplicar lo mismo que en el ejercicio 1, de que en la senoidal y en la triangular no hay tanto problema, porque pues básicamente nada más los toca los límites superior e inferior. Pero en el caso de las señales, por ejemplo, cuadradas, pues no es que lo toque, sino va sobre el eje y luego no se aprecia bien aunque le cambien el color a rojo, a verde, lo que sea, y que ya después también vamos a ir viendo eso, pues no se ve bien que va ahí sobre el eje, no se alcanza a notar bien y por eso le ponemos esos pequeños márgenes para observarlo, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a tener. Aquí no le habíamos puesto título, vamos a ponerle título, es decir, perdón, aquí no le habíamos puesto etiquetas a los ejes, vamos a también ponerle etiquetas a los ejes. Recuerden que después del plot, todo lo que siga se le aplica al plot. Entonces, le vamos a poner lo que pusimos acá, ¿verdad? El X label y el Y label. Es el tiempo y acá nada más le voy a poner F de T para no entrar en detalles. Entonces F es lo que decía, que si quieren dejar espacios para que se vea no tan pegado ahí. F de T. Incluso acá, pues ya nada más le podemos poner la T minúscula, indicando que es T. Y acá, pues es F de T. Y en el título, pues ya nada más es una señal angular. Y recuerden que le podemos poner con frecuencia de tantos hertz o tantos ciclos, ¿verdad? Es lo que le podemos poner. Entonces aquí ya nos va a quedar más completa. Ya le estamos poniendo un título que incluso muestra parámetros de la señal. Le estamos modificando los ejes para observarla de una mejor manera. Y ya le estamos poniendo etiquetas a los ejes. Entonces ya de a poquito se van haciendo más presentables las cosas, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. Si ahorita les falta escribir algo o les falta modificar algo, les doy tiempo. Entonces le doy correr y ahí está. En un segundo tuve un triángulo, o sea, un ciclo de la señal triangular. Y como le puse 0.5 a 0.5 segundos, es donde se presenta el vértice superior por el parámetro de la posición. Voy a ponerle 2 ciclos para que se vea, pues, a qué me refiero, que aunque le ponga más ciclos, la mitad o el triángulo va a quedar a la mitad, ¿verdad? De la izquierda o a la derecha. Entonces déjame, le pongo 2 nada más para que se observe. La posición no es el tiempo de la señal, sino entre ciclo y ciclo, a la mitad de ese periodo de ciclo, donde queda el vértice superior. ¿Sale? Entonces ahí está la mitad. ¿Cuándo se considera que es una diente de sierra? Cuando esa posición vale 0. Ahí está. Son, ¿cómo se llama? Pues sí, empieza en todo, la parte izquierda es vertical, así como aquí en el 0.5 y así sucesivamente. Si le ponemos más ciclos, pues se va a poder observar mejor, ¿verdad? Le voy a poner 10 ciclos. De hecho, por el tamaño no se observa tanto. Le voy a poner nada más 5. Ahí está. Entonces, se vuelve vertical entre el vértice superior y el inicio del lado izquierdo. Si esa posición yo la cambio a 1, ahora el diente de sierra va a estar hacia el otro lado. Va a estar en ascenso hacia el eje vertical del lado izquierdo y ese va a coincidir con el ángulo de caída o el tiempo de caída, ¿verdad? O sea, va a estar el diente de la sierra para el otro lado. Así. Entonces, digamos que esa es pues un caso especial, ¿no? Pues no especial, sino particular más bien, de la señal triangular. Normalmente, les digo, nos aparece a 0.5 y ya. Es todo. Por eso es que ya recientemente en le ponen triangular y puedes hacer las dos. O le ponen diente de sierra y puedes generar cualquiera de las dos que necesites, ¿no? Sin ningún problema.
Entonces ya tiene el título con el parámetro de la señal. Ya estamos indicando que es T y acá pues es F de T. ¿Sale? Entonces de a poquito le vamos a ir agregando algunas cosas más. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo No, bien, profe. todo bien. De mi parte no hay dudas, profe. Muy bien. Entonces, miren, sería yo creo que todo por el día de hoy. Nos falta graficar el escalón y la rampa, que son de las señales básicas que vimos, tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. Entonces, nada más que ahí sí la tenemos que ir generando nosotros, es un poquito más de pasos diferente a lo que hicimos ahorita. Entonces, esa la vemos la siguiente sesión que veamos el MATLAB. Ya para las siguientes dos del resto de hecho, nomás nos falta una, porque lamentablemente el jueves, pues es 16 de septiembre y sí lo marca como día de asueto, ¿verdad? Que no hay actividades. Entonces, lo que voy a hacer es que de una vez el viernes acabamos con esta parte, con estas dos que faltan, para tener completo lo de las señales en tiempo continuo. Y ya para la siguiente semana, igual ya va a ser para terminar con la teoría, que es ver todo lo que vimos también en tiempo continuo, ahora verlo en tiempo discreto, todo lo de si es causal o no es causal, si es lineal o no lineal, si es invariante o no invariante, las consideraciones que se llevan en el caso de los sistemas en tiempo discreto. Entonces, pues yo creo que ya me voy a aprovechar para terminar con las de tiempo continuo el próximo viernes, ¿sale? Y ya para la siguiente semana que es completa, que no hay días de asueto, retomamos ya la parte de la teoría. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, creo que no. Bien, entonces déjenme. Dejo de. Detengo la grabación.